primera vez. La conferencia termina a las 9 de la mañana, hora del centro de México, 10 de la mañana, hora del centro de los Estados Unidos. Hace mucho tiempo que no terminaba a estas horas. Y bueno, pues nos llama mucho la atención, nos parece fantástico que así sea. Una mañanera muy interesante en la que el presidente, bueno, pues dejó la víbora chillando, como dice el queridísimo Vicente Serrano, al exhibir a personajes como el farsante de Emilio Álvarez y Casa, como a Denise Dresser, Ciro Gómez Leiva, a López Dóriga, quienes constantemente exhiben sus contradicciones, sus graves contradicciones. Miren, en primer lugar, Carlos Manuel Juárez del Elefante Blanco le recriminó a López Obrador que antes de tomar posesión se haya comprometido con víctimas de la violencia originada por el gobierno de Felipe Calderón a crear un mecanismo de justicia transicional, pero que en lugar de eso se crearon comisiones de la verdad que se enfocan en lo político de la guerra sucia. El presidente le aclara a Carlos Manuel Juárez de Elefante Blanco que lo que se busca es impartir justicia y evitar la repetición de actos vergonzosos y dolorosos, actos del pasado, como la tortura, la desaparición, la autorización de masacres desde el Estado, como ocurrió, y así lo dijo abiertamente, que es lo que se tiene que señalar siempre. Así lo dijo, así abiertamente. Esta es la nota, pues, como ocurrió con Felipe Calderón. El mandatario le demostró al reportero Carlos Manuel Juárez cómo se ha estabilizado la situación con su gobierno respetando los derechos humanos. Insistió en que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, pues no, los Obrador los tenían engañados. Dice que la prensa no informaba, sino que manipulaba y tampoco había democracia. Aprovechó para demostrar con cifras cómo es que se dispararon los homicidios en el sexenio de Felipe Calderón, cuestionando dónde están los carteles tolerados por su gobierno, cómo fueron tolerados por precisamente pues el Borolas y García Luna. Así dijo, a ver, ¿dónde están esos carteles tolerados por mi gobierno? A ver, ¿no? Como si fueron tolerados ahí por el Borolas y por García Luna. Además, comentó que quiere decirle a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, que no han hecho nada por los pobres y tienen muchísimos burócratas de pedigrí, esos que tanto se quejan de la situación en México, de la inseguridad, dicen ellos, ¿no? Y pues nada hacen al respecto, ¿no? Dice que ganan mucho dinero, pero que no ven nada sobre violaciones de derechos humanos. Cuestionó dónde está la declaración de la ONU, por ejemplo, sobre los desaparecidos en la época de Genaro García Luna. Comentó que el organismo de la OEA en México lo llegó a manejar un senador al que calificó como un reverendo farsante. Ya no lo va a poner don David en pantalla. Por supuesto que nos referimos a Emilio Álvarez y Casa. Miren, que se pone a gritar carajo, carajo, así en el Senado, ese señor que una y otra vez pues ha exhibido su condición de farsante precisamente. Dice el presidente López Obrador que este cuate, lo insiste, ya lo había dado a conocer antes, fue quien como ombudsman de la Comisión de los Derechos Humanos en la Ciudad de México desalojó al colectivo que protestaba en el Zócalo el fraude de 2006. Así, ¿no? Imagínense un ombudsman, ¿qué es el ombudsman? O el representante de derechos humanos, ¿no? Desalojando, imagínense, recomendando que se desalojen a manifestantes, pues eso no existe en ningún otro país, ¿no? O sea, en todo caso, el ombudsman está para vigilar que se respeten los derechos humanos de los manifestantes, pero no. Planteó que Álvarez y Casa hizo declaraciones infames ante el desalojo de gente que está protestando porque quieren justicia, mientras jueces, magistrados y ministros protegen a los potentados. Gente que fue golpeada por unos porros, yo le agrego cretinazos y fascistas, ¿no? Que llegaron a quitar sus mantas, a desalojarlos y que también tiraron las cruces de los niños fallecidos en la tragedia de la guardería ABC. De hecho, como se lo está presentando don David, además de ese video horrendo que desde ayer aquí denunciábamos en Sin Censura. El presidente López Obrador puso el infame tuit
con el que Emilio Álvarez y Casa, el farsante de Emilio Álvarez y Casa, justifican las agresiones a las personas, a los adultos mayores que protestaban contra la Suprema Corte por parte de cretinazos y fascistas. Sarcásticamente le llamó a Álvarez y Casa un genio y exhibió que el tipo fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la cual es, usted lo sabe perfectamente, parte de la OEA. Esto para cantar la canción esta de Carlos Puebla, vale la redundancia, la OEA es cosa de risa. La OEA es tan fea que es cosa de risa. No sé si se acuerda usted de esta interesantísima canción. Y bueno, pues ahí lo tiene usted, el presidente con todo en esa conferencia de prensa. Mañana, de hecho, hubo un momento también interesante que me gustaría compartir con usted y le voy a pedir